Buenas noches a todos. A continuación voy a presentar el trabajo respecto al ejercicio 3 de la exposición en Script-Mash-O-Matic. Bueno, entonces lo primero que tenemos que identificar es el ejercicio en el cual nos solicitan 3 puntos. Elabora una tabla con los requerimientos de la empresa, posteriormente realiza el proceso de normalización desde la primera línea, segunda y tercera forma normal. Elabora un diagrama relacional con los requerimientos de la empresa y elabora un diagrama con la entidad de relación con los requerimientos de la empresa. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer el diagrama de la normalización. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, bueno, inicialmente lo que se hizo fue identificar los atributos y las entidades. Estas son las entidades: familiar, empresa, proyectos y departamentos, y en el cual encontramos los atributos, todos los atributos que se encuentran acá en este. Entonces, lo segundo fue identificar los entidades con los datos que no se repiten. Entonces, los datos que no se repiten los podemos sacar de la siguiente manera. Entonces, aquí yo los hice en una hoja y identifiqué cuáles no se repetían. Y el segundo, los datos que se repiten. Entonces, estos son los datos que se repiten. ¿Por qué los puse de color? Porque ahí estoy identificando cuántas veces se me están repitiendo cada uno, para más adelante poder sacar un orden de estos atributos que se están repitiendo. En el tercer paso, lo que hice fue sacar las entidades y los departamentos que más se repiten, es decir, simplificar aquellos atributos que se están repitiendo más de 2 veces. Entonces, nombre, como podemos ver, nombre aparece 1, 2, 3, 4 veces. Entonces acá simplemente lo vamos a poner de una forma, según lo que indica la primera forma de normalización de entidades de relación y de bases de datos. El segundo, el ID se me está repitiendo 2 veces. El tercero, la EPS, se me repite 2 veces, y asimismo la fecha de nacimiento. Entonces, lo que hice acá fue sacar la tabla de la primera forma normal. Entonces, lo primero que hice fue identificar cuál es la llave primaria compuesta, en este caso sería nombre y ID, y cuál es la llave primaria. La llave primaria en este caso sería fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque es un número en el cual no todas las personas nacen el mismo día. Sí, es muy difícil, porque pues director, todos pueden tener el mismo número de empleados, dirección, salario, o sea, todos pueden tener esos mismos. Entonces, lo que más me asemeja a mí como llave primaria es la fecha de nacimiento. Entonces, ya después de obtener esto, ahí vamos a sacar ahora sí a identificar la primera forma normal. Entonces, puse las entidades, ¿sí? Y se pone el director, o sea, los elementos que no se repiten. Ahora, ¿por qué puse nombre y ID? Porque según lo que dice la primera forma normal, es que tengo que agregarle a los datos que no se repiten, agregarles la llave primaria compuesta. O sea, es decir, los datos que no se repiten son estos, y lo que le tengo que agregar es la llave primaria compuesta. Entonces, después de eso, identifiqué cuál es la llave primaria y la llave foránea. Entonces, para mí la llave foránea, la llave primaria, lo que les decía, es la fecha de nacimiento, y la llave foránea es compuesta por el nombre y el ID. En este caso es por la llave primaria compuesta. O sea, la llave primaria compuesta vendría siendo nuestra llave foránea. Entonces, como segunda, aquí ya nos está arrojando la segunda forma normal, que es la siguiente.
es lo mismo. Departamento, número, nombre de empleados, o sea, son los datos que no se repiten con la llave foránea. Y la tercera forma es, o sea, lo que nos quiere decir la segunda norma formal es que ninguno, o sea, si yo llego que ningún dato dependa de la llave primaria. Aquí lo que nos está diciendo es eso, que ningún dato nos dependa de la llave primaria compuesta. Y en el tercero es que al modificar alguno de estos datos se me va a modificar cualquiera de los otros. Entonces, si yo modifico el nombre, automáticamente pues el parentesco de esa persona cambiará, el sexo, o sea, todos estos datos me modifican al yo modificar alguno de estos dos. Entonces, por eso esta es la tercera forma normal. Ya después de haber hecho eso, entonces nos están solicitando hacer el modelo relacional. Entonces, para este modelo relacional yo lo hice de la siguiente manera. Entonces, esta es la entidad y son los atributos y así tal cual. Entonces, el departamento puede manejar muchos empleados. El departamento puede manejar muchos proyectos y los empleados pueden afiliar a muchos de sus familiares a la EPS. Entonces, como podemos ver, cada cual está compuesto por cada uno, ¿cierto? Listo, entonces ese sería modelo entidad, el modelo relacional. Y el modelo entidad-relación se hizo de la siguiente manera. Entonces el departamento con el nombre, con los atributos. Entonces el departamento ejerce un control sobre algunos proyectos, nombre y ID de los proyectos. Entonces el departamento puede controlar muchos proyectos. Entonces los empleados, la misma manera cada cual con sus atributos, y lo que dice es que el empleado, muchos empleados pueden pertenecer a el departamento, a un solo departamento. Entonces por eso de uno a muchos o de muchos a uno. Y la relación que tiene entre el empleado y las familiares es la afiliación a la EPS. Entonces un empleado, muchos empleados, bueno, bueno, sí, muchos empleados, un empleado puede afiliar a muchos familiares a la EPS. Entonces los familiares también tienen sus atributos, como lo podemos ver acá. Entonces esto es más que todo pues el trabajo que se hizo. Adicional a eso también pues lo que hacemos es adjuntarlo en un RAR para enviárselo al profesor. ¿Listo? Entonces nada, muchísimas gracias a todos y espero entiendan el trabajo que se realizó.